Bienvenidos al episodio 4 de Dalotsana. Hola, gracias por seguir conectado a esta serie de videos de Dalotsana. Es emocionante poder comunicar lo que está pasando aquí por primera vez. Así que hoy les voy a contar un poquito de los valores que nos identifican hasta la fecha. Bien. Hola, ¿todo bien? Todo bien. ¿De Juan? En Dalotsana convergen el día y la noche bajo el entendimiento de que el ser humano está compuesto de un espíritu, una mente y un cuerpo. Estos son aspectos difíciles de comunicar, pero vamos a intentar compartir un poquito. El espíritu es un tema intangible y difícil de plasmar en algo en específico, por lo que en Dalo lo que decidimos fue hacer es abrir el foro, abrir un espacio de discusión en el que cualquier persona puede traer un conocimiento, una práctica de lo que piensan que es el espíritu. A través de la meditación hemos visto que no solo individual, sino en una meditación colectiva se nota el mejoramiento en el cuerpo y en la mente. Entonces eso es el concepto para nosotros del espíritu. Luego está la mente y consideramos de que es necesario nutrir la mente con diferentes materiales. Es enriquecedor escuchar a otros compartir conceptos que para ellos han sido reveladores, y en Dalo tenemos esa oportunidad de tener una librería pequeña. Personas a veces dejan sus libros y ahí vamos creciendo nuestro material para aprender de diferentes ramas de lo que es la vida. Y por último está el cuerpo, donde en Dalo queremos preservar básicamente prácticas agrícolas de la zona. Sabemos que necesitamos la tecnología y motores y alguna que otra máquina, pero no queremos perder el contacto de nuestras manos con la tierra, con una pala o un pico, hacer una huerta, sembrar un árbol, y eso es lo que hacemos durante el día. Conectamos con la tierra, aprendemos de lo que tenemos alrededor y compartimos con los vecinos en esa forma. Esto es lo que consideramos en muy corto lo que es el espíritu, la mente y el cuerpo, y amarramos todo esto con un entendimiento de nuestros ancestros, dando un respeto a las culturas indígenas que han preservado prácticas, rituales y entendimientos de cómo acercarnos a la naturaleza y a este mundo espiritual, razón por la cual hemos conectado con la cultura indígena Cavécar en Costa Rica y la cultura indígena Chipiva en Perú, de las cuales hemos aprendido valores y prácticas para mantenernos en un respeto a esta línea de tiempo de generaciones que han aportado conocimiento en lo que podríamos decir este compuesto del espíritu, la mente y el cuerpo.